¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Semana en la Cámara. En esta oportunidad vamos a conocer el trabajo legislativo de la semana del 30 de junio al 2 de julio. Cierre e inicio de mes acá en Semana en la Cámara. Vamos a partir con una sesión especial del día lunes 30 de junio y posteriormente el contenido de la sesión legislativa de la misma fecha. Iniciamos de inmediato Semana en la Cámara. La Sala de la Cámara inició su semana legislativa el lunes 30 de junio con una sesión especial destinada a abordar el trabajo de dos comisiones investigadoras. En primer lugar, respaldó el informe de la comisión que indagó el acuerdo entre Codelco y SQM para explotar el litio, así como la compra de la mina Salar Blanco. El informe recomienda anular el acuerdo por falta de transparencia y considera que genera un gran perjuicio fiscal, ya que se evitó una licitación pública internacional en desmedro de un trato directo con SQM. Según el documento, el Estado pudo haber recibido al menos 6.700 millones de dólares en forma inmediata. El informe, aprobado por amplia mayoría, cuestiona además la falta de información clara y la participación de una empresa con antecedentes controversiales, como detalla quien presidió la instancia fiscalizadora, el diputado Cristian Tapia. Creo que fue este trabajo mirando hacia el país, mirando hacia el futuro, y donde tú encuentras antecedentes que te trataron de ocultar, antecedente que para ninguna persona, ningún parlamentario y parlamentaria de esta Cámara se puede poner la venda en los ojos. Como que Soquimich le debe más de $1.000 millones al Estado por concepto de impuesto específico a la minería, mientras quien está al lado, que tiene el mismo contrato con Corfo, sí lo está pagando. Como que es una empresa que en Estados Unidos tiene una multa de $30 millones por acto de corrupción, como que es una empresa que financió políticamente a la política transversalmente en aquellos años, como que una empresa que le dice a Codelco, mire, si usted no negocia conmigo, a contar del dueño 2028 le vamos a dejar las piscinas secas, así que negocie conmigo porque no tiene ninguna posibilidad, cuando en el contrato actual de Corfo con Soquimich se establece que a contar del año 2027 se debe hacer una licitación abierta. Finalmente, se propone revisar el acuerdo y optar por una licitación pública internacional que priorice el beneficio social, ambiental y económico del país. En segundo lugar, la Cámara aprobó por unanimidad el informe de la Comisión Investigadora sobre la gestión de las listas de espera en el sistema público de salud, que concluye que éstas reflejan una grave desigualdad estructural, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. El documento critica la falta de urgencia del Estado, del Ministerio de Salud y de la Dirección de Presupuestos para abordar este problema. También denuncia incumplimientos por parte del MinSal y los servicios de salud en la coordinación y regulación de la atención, además de fallas en el sistema de información como registros duplicados, egresos sin causa y priorización indebida de cirugías a familiares de funcionarios. El diputado Tomás Lagomarsino, que presidió la comisión, dijo que se requiere de acuerdos contundentes de largo plazo para enfrentar esta situación. Esto es un problema que tiene que haber una voluntad política real para resolverlo, al menos para volver a números prepandemia, porque nunca van a no existir las listas de espera. Pero el punto es que si somos capaces como país de las listas de espera que tenemos hoy día, que son mucho más elevadas proporcionalmente al crecimiento de la población respecto a las que teníamos, por ejemplo, en marzo de 2019 antes de la pandemia, ¿cómo volvemos a esos números o a números similares que eran mucho más manejables? Antes de la pandemia teníamos 6.000 garantías retrasadas con un promedio de 75 días de retraso. Hoy día tenemos 74.000 garantías retrasadas, es decir, más de 10 veces las garantías que teníamos antes de la pandemia y con un promedio de días para su resolución de 140 días, es decir, hemos duplicado los promedios de espera de las garantías explícitas de salud retrasada y hemos más que multiplicado por 10 la cantidad de ellas retrasadas, y por eso también hay una serie de propuestas contenidas en el informe que esperamos poder ir avanzando en su tramitación legislativa, con el proyecto de ley GES automático, el proyecto de ley de devolución obligatoria respecto a los especialistas para estos 41 casos, y así como una gran recomendación que es finalmente tener una suerte de torre de vigilancia, de monitoreo o de supervigilancia de nuestro sistema de salud.
El informe destaca problemas de gobernanza entre las entidades del sistema y propone, entre múltiples puntos, fortalecer la formación de especialistas, mejorar la transparencia para los pacientes, establecer tiempos máximos de espera para patologías o NOGES y fomentar la colaboración público-privada. En la sesión legislativa del lunes 30 de junio, la Cámara aprobó y envió a tercer trámite el proyecto que promueve, protege y asegura el reconocimiento, pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. La diputada Catalina del Real relevó la importancia de la norma al establecer una ley integral basada en derechos humanos y obligaciones del Estado. Dignifica al adulto mayor en el sentido que ya no se ve desde una mirada asistencialista, sino que se ve como una contribución real a la sociedad. Por lo tanto, vamos a promover un envejecimiento activo que permita que las personas se desarrollen, que incluso puedan trabajar bajo un estatuto laboral especial que puede ser pactado con su empleador por horas, por ciertas jornadas parciales, flexibles, que les permita, si ellos quieren, poder realizar una labor remunerada, pero protegida dentro de los estándares y también con la cantidad de horas que ellos quieran. No obstante, hubo voces que dieron cuenta de aspectos que pudieron haberse perfeccionado, respecto de los cuales no se logró el acuerdo suficiente, tal como planteó la diputada Carolina Marzán. Yo habría esperado y me habría encantado, porque así lo trabajamos desde hace muchos años ya, con la Defensoría del Adulto Mayor, que es una agrupación que lidera José Domingo Milos desde Santiago, y que apunta justamente a tener una Defensoría del Adulto Mayor, al igual que hoy día existe la Defensoría de la Niñez, autónoma, con patrimonio propio, para la defensa efectiva de sus vulneraciones. Es una necesidad, entendiendo que hoy día el país ha aumentado mucho y va aumentando exponencialmente la población de las personas adultas mayores, y desgraciadamente últimamente hemos visto muchas situaciones muy dolorosas. Uno de los puntos más debatidos fue la asignación del Instituto Nacional de Derechos Humanos como ente responsable de la defensa de las personas mayores, aspecto que finalmente se aprobó por 61 votos a favor, 47 en contra y 8 abstenciones. La Cámara ratificó el segundo informe del proyecto que incorpora el contrato de los salvavidas al Código del Trabajo. La norma los define como aquellas personas encargadas de la vigilancia y rescate de bañistas en playas, ríos, lagos, embalses y piscinas, tanto públicas como privadas. El diputado Luis Cuello, autor de la iniciativa, aclaró que el objetivo es dar mayor garantía y estabilidad laboral a este tipo de actividad, tomando en cuenta las precarias condiciones en las que desarrollan sus funciones. Se formó una mesa de trabajo con salvavidas no solamente de la región de Valparaíso, sino que también de todo Chile. Fue una instancia inédita, es primera vez que se forma una mesa de trabajo o que se recoge las inquietudes de los salvavidas y dio lugar a este proyecto de ley, que por supuesto es un primer paso. Hay muchos otros elementos que tienen que ser abordados en el futuro, pero lo principal primero tiene que ver con las condiciones laborales. Este proyecto lo que hace en primer lugar es que permite que se certifiquen a través de Chile Valora, y en segundo lugar también que se establezca una duración mínima del contrato de trabajo, que es de 3 meses o la temporada estival. Esto es importante porque en definitiva lo que nosotros recogimos de esta discusión y los diálogos que sostuvimos con los salvavidas es que muchas veces ocurre que son contratados por un mes, por diciembre, luego por enero, y en el fondo van renegociando las condiciones, y eso en el fondo también se traduce en inestabilidad, y en consecuencia yo creo que esto da al menos una garantía, un piso mínimo que permite que este trabajo sea más digno. Mientras que el diputado Otuiti Teao destacó la importancia de certificar a los salvavidas, considerando que las piscinas, por ejemplo, presentan condiciones muy diferentes a las playas y lagos. Piscinas es un lugar tranquilo, que hay que luchar contra otro tipo de dificultades quizás. Niños corriendo, gente que se resbala, adultos mayores obviamente que no saben nadar. Pero en las playas y en las corrientes también tiene otro tipo de dificultades, y es justamente que este tipo de certificación, que habría que discutir quién se las podría entregar, principalmente yo creo que de parte de la Armada, para poder darle ese tipo de certificaciones y tener, ¿no es cierto?, a lo largo y ancho de nuestro país estos salvavidas certificados. Hemos dicho muchas veces que en verano se utilizan lagos, en los lagos también desaparecen personas, y la dificultad del lago es totalmente distinta a la de una piscina, que a la de la costa, donde se practican otro tipo de deporte.
El proyecto despachado al Senado también exige a los empleadores garantizar condiciones laborales seguras, brindar capacitación adecuada y cumplir normas sanitarias y ambientales, y que para piscinas y playas que operen durante el verano, el personal deba ser contratado por al menos 3 meses, conforme a las exigencias de la autoridad marítima o sanitaria. A segundo trámite constitucional se despachó el proyecto que modifica el Código Penal para tipificar como delito a la zoofilia. El texto entiende por actos de bestialidad cualquier práctica de connotación sexual que afecte los genitales, ano o cavidad bucal del animal. Las penalidades fijadas por la iniciativa, así como sus alcances, fueron detalladas por los diputados Andrés Celis y Boris Barrera. Se establece como penalidad entre 541 días a 3 años y la figura típica es la bestialidad, la crueldad animal en cuanto a cualquier connotación sexual que pueda atacar la bucalidad, el ano o incluso los genitales. Y la idea es tener una figura típica que pueda atacar a los animales. Fundamentalmente para que haya una figura ilícita que se encuadre dentro de un tipo penal. El proyecto lleva bastante años, por lo menos yo soy autor de uno de los proyectos que lleva cerca de 3 o 4 años, me parece, ahí en la Comisión de Constitución y no había avanzado nada. La presentación de otros proyectos y que se refundan hizo de que generara un poquito más de presión por parte de otros parlamentarios para poderlo poner en tabla, además de la organización ambiental, animalistas también que han empujado este proyecto, así que nosotros estamos muy satisfechos y creemos que es urgente poderlo despachar desde el Congreso, porque mientras no suceda eso, siguen sucediendo casos de maltrato y aberraciones como las que hemos conocido por la prensa. El proyecto remitido al Senado excluye de los actos de bestialidad a los procedimientos realizados con fines legítimos, como los veterinarios, científicos o reproductivos. A continuación vamos a revisar el trabajo de la jornada del día martes 1 de julio, donde se abordaron materias relacionadas con los permisos sectoriales y también los embalses agrícolas. La Cámara remitió al Ejecutivo para su pronta promulgación como ley la iniciativa conocida como Proyecto sobre Permisología, que bajará entre 30 y 70% los tiempos de tramitación de 380 permisos sectoriales pertenecientes a 37 servicios y a 16 ministerios. El diputado Frank Sauerbaum valoró el dinamismo que esta medida inyectará a la economía y al fomento de la inversión. Nosotros creemos que este proyecto es un paso pequeño, pero sí ayuda mucho a destrabar pequeñas inversiones, disminuyendo los tiempos. No puede ser que en Chile se demore más de 1 año y medio, ¿cierto? Obtener toda la documentación que se requiere para hacer una pequeña inversión. Eso ha traído estancamiento económico y desempleo, que ayer conocimos una cifra bastante decidora. 917.000 chilenos hoy día no tienen empleo y 2,5 millones trabajan, pero la informalidad sin contrato ganando menos que el salario mínimo. Por lo tanto, la prioridad tiene que ser necesariamente recuperar los niveles de crecimiento e inversión. Sin embargo, la diputada Ana María Bravo advirtió que no se puede sacrificar la protección del medio ambiente para acelerar procesos administrativos. No podemos ir debilitando la institucionalidad medioambiental por el solo hecho de ir acelerando procesos que incluso irían en contra de normas base de nuestro ordenamiento jurídico, que irían precisamente retrocediendo, haciendo retroceder importantes avances, incluso acuerdos y tratados internacionales como el de Escazú. También hay una preocupación respecto del silencio administrativo positivo. Aquí hay una ley orgánica constitucional de base sobre procedimientos administrativos que también se vería afectada. Respecto de la aplicación del silencio administrativo positivo, se determinó que de no existir respuesta a una solicitud de parte de la autoridad dentro del plazo establecido, el permiso se otorgará automáticamente. También se incluyen criterios de evaluación de las autorizaciones, la tramitación ágil de iniciativas de inversión estratégica y el trámite de los sistemas de reutilización de aguas grises.
La Cámara ratificó las enmiendas del Senado al proyecto que modifica el Código de Aguas para facilitar la construcción de embalses de uso agrícola, incorporándolos al grupo de obras exentos de solicitar permiso sectorial a la Dirección General de Aguas DGA. En ese plano, la norma remitida al Ejecutivo para su promulgación como ley fija un nuevo margen y diferenciación que corresponderá a embalses ubicados en un cauce natural cuya capacidad supere los 50.000 metros cúbicos o cuyos muros tengan más de 5 metros de altura. El presidente de la Comisión de Agricultura, Jorge Ratgeb, destacó los beneficios de la iniciativa despachada por la Cámara. Un proyecto que viene de alguna manera a ayudar a todo lo que significa la posibilidad de construir embalses más pequeños, por cuanto la actual normativa impide la construcción de embalses de una determinada categoría, requiere un cierto impacto, ciertas autorizaciones que en muchos casos demoran años. Y hoy día, teniendo presente que la cantidad de agua que precipita es menor, la cantidad de nieve que tenemos en la cordillera de los Andes también es menor, que son reservorios de nuestra agua. El hecho de poder embalsar, de poder acumular agua en tranques más pequeños, permite dar al menos un respiro a lo que significa la agricultura, que en muchos casos ya ni siquiera tenían agua para el consumo humano. En la misma sesión, la Cámara aprobó agregar capítulos sobre género y comercio y de micro, pequeñas y medianas empresas al Tratado de Libre Comercio entre Chile y México. También ratificó la designación de Cristian Pertusé como nuevo consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Excursionistas imprudentes y responsabilidad penal adolescente fueron las materias legislativas que se abordaron en la sesión de sala del día miércoles 2 de julio. El contenido lo vemos a continuación acá en Semana, en la Cámara. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la moción que sanciona la imprudencia temeraria de excursionistas, senderistas, montañistas o grupos de estos cuando den lugar a la intervención de equipos de búsqueda, rescate o salvamento. Para ello define por imprudencia temeraria no registrarse al ingresar a un recinto, no portar vestimenta, calzado, alimentación, agua o medios de comunicación adecuados, realizar excursiones en condiciones climáticas adversas o de baja visibilidad y no contar con el equipo de protección necesario. Uno de sus principales impulsores, Cristian Araya, dijo que el propósito es desincentivar las conductas negligentes. Este proyecto de ley lo que busca es tratar de impedir o generar desincentivos para la conducta negligente. Llega a sancionar con hasta 10 UTM aquel que genera una operación de rescate y a razón de una conducta temeraria o imprudente. Esta es una situación que es creciente, hemos tenido reuniones tanto con Bomberos de Chile, quien tiene un grupo especializado de rescate agreste, como también con Socorro Andino, y ambas instituciones nos han señalado que ha aumentado exponencialmente la cantidad de emergencias de este tipo, lo que ha llevado a movilizar grandes recursos económicos y también de personal para poder salir en auxilio de aquellos que lo necesitan, pero que también en gran medida y la gran mayoría de estos casos son a razón de una conducta imprudente o negligente. No solo es un gasto importante, sino también es un costo de oportunidad, son equipos que dejan de estar disponibles para otras personas que lo pueden requerir. Las entidades de rescate como Carabineros, Bomberos o Socorro Andino deberán denunciar estos hechos ante el juzgado de policía local, que podrá aplicar multas de hasta 10 UTM. En caso de menores, la responsabilidad recaerá en sus padres. La sanción podrá evitarse si se informa previamente la ruta. Lo que busca es sancionar la imprudencia temeraria de quienes realizando excursionismo o senderismo no toman las medidas, no dan aviso respecto de su paradero, su lugar de ubicación y tampoco llevan las vestimentas o los útiles necesarios para lo que están, la actividad que están realizando. Hoy en día tenemos que hay un gran gasto en este tipo de búsquedas y muchas veces son con resultados fatales. La persona puede eximirse del pago de la única sanción, que es una multa. Es una multa que va de 1 a 10 unidades tributarias mensuales que la va a aplicar el juzgado de policía local. Pero lo que es más importante, la persona se puede eximir del pago de la multa con dar aviso de dónde va a estar o cuál va a ser su destino, cuál va a ser su ruta, cuál va a ser su paradero, en qué lugar se encuentra ubicado. O si lleva algún mecanismo para poder ser geolocalizado. Lo que queremos hacer es que seamos senderistas y excursionistas responsables.
Además, la Cámara aprobó el Tratado sobre el Derecho de Patentes, que busca armonizar y simplificar los trámites de solicitud de patentes, estandarizando formularios y reduciendo errores, facilitando así el trabajo de inventores y autoridades, tal como apuntó el diputado Stefan Schubert. A diferencia de lo que ocurría antes, donde no había una buena protección, nosotros sí tenemos hoy día una buena norma que regula las patentes de invenciones, las marcas, y eso lo regula y se registra en INAPI. Pero el tratado que hoy día estamos aprobando, y que lo que hace es no modificar de manera sustancial nuestras leyes actualmente, pero sí hacer pequeños ajustes que nos hacen homologables con los registros en otros países. Es decir, vamos a ocupar los mismos lenguajes, los mismos procedimientos, y eso hace que las patentes en otros lugares puedan tener su espejo aquí en Chile y que puedan tener una buena regulación. Y eso va a permitir que el que quiera venir de otros lugares a invertir a nuestro país y quiera registrar sus patentes de invención puedan tener un mismo lenguaje, una misma protección, y eso va a incentivar a que ellos vengan con confianza porque nuestra legislación también los va a proteger a ellos. Los principales beneficios del tratado se reflejan en la armonización de los formularios, el establecimiento de un conjunto máximo de formalidades aplicables a las solicitudes y en la obligación de que todos los países miembros acepten los formularios uniformados, lo que simplificará la presentación de solicitudes en el extranjero. Y también en la jornada en sala del miércoles 2 de julio, la Cámara debatió el proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. La propuesta del diputado Andrés Lonton busca que jóvenes de 14 a 16 años reciban las mismas penas que los de 16 a 18 en delitos graves como homicidio, violación o robo con secuestro. Son más de 40.000 menores de edad que cometieron delitos el año 2024, en contraste con los 20.000 del año 2021. Y cada vez delitos más violentos, asesinatos, secuestros, sicariato, portonazos. Y lo que revela el sistema es que estos menores cumplen muy pocos meses privados de libertad y recuperan la libertad prontamente sin siquiera ser rehabilitados para la vida social. Eso no es sentido de justicia, es injusticia por donde lo mires, sobre todo desde el punto de vista de las víctimas y de la sociedad que tiene que convivir nuevamente con delincuentes violentos menores de edad. Lo que hace este proyecto es duplicar las penas para los menores, pero también eliminar algunos garantismos que implican que los menores de edad salgan antes de la internación provisoria cerrada y no se cuenten sus antecedentes previos, que es fundamental para efectos de establecer penas acordes al daño que producen. Esto lo establecemos en los delitos más violentos. La diputada Alejandra Plasencia cuestionó el enfoque, indicando que subir penas no mejora la reinserción social de los menores. El sistema, que es un sistema nuevo y que se está implementando gradualmente en todo el país, generando condiciones profesionales, técnicas, de seguimiento individual, ¿no? de todo lo que se requiere para que ese niño o joven, ¿cierto?, lo tome el Estado y finalmente lo devuelva a la sociedad en mejores condiciones, ¿cierto?, con un proyecto de vida, con posibilidades de reinsertarse. Y este proyecto lo que hace es como cruzarse con una lógica que es totalmente contraria a la reinserción. Creo que es absolutamente contraproducente, ¿no?, la lógica que se está instalando hoy día, como si en el fondo el aumento de penas fuera la solución, cuando al final sabemos que la reinserción es la solución. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, afirmó que el gobierno está comprometido con la seguridad pública y destacó que los delitos cometidos por adolescentes representan solo el 2% de los ingresos al Ministerio Público. Además, advirtió que desde la implementación del sistema penal juvenil este tipo de ingresos ha disminuido. El debate sobre este proyecto de ley se retomará en una próxima sesión de sala. Llegamos al final de esta edición de Semana en la Cámara, en la que conocimos el trabajo legislativo de la semana del 30 de junio al 2 de julio, donde conocimos el trabajo de las sesiones legislativas, también una sesión especial que se desarrolló durante esta semana. Nos despedimos y, como siempre, el equipo de Semana en la Cámara les agradece la gentileza de su sintonía y los invitamos a encontrarnos en una próxima oportunidad. Nos encontramos.